Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Es un gusto volverlos a ver. En el listado que me compartieron tengo 15 personas, constan 15 estudiantes, solo están conectados 12. Bueno, ya voy a tomar asistencia, ¿sí? Yo les voy a dar la cátedra de contabilidad superior, ya unos que otros ya les he dado, sí, es como que más o menos un pequeño recordatorio pues de lo que se vio, ¿verdad? No, en lo que es esta asignatura no se puede cambiar absolutamente nada porque son normas que ya están establecidas, entonces vamos a hacer como que un pequeño recorderis, ¿ok? Igual en base a lo que vamos a ver en el transcurso de esta semana, pues voy a sacar las preguntas para que ustedes puedan rendir su examen complexivo, ¿ok? Tenemos que ir viendo como que así súper rápido porque son varias NIC que debemos de tratar en el transcurso de la semana, ¿ok? Entonces vamos a ir unos que otros ejemplos analizando y nada más pues para que tengan una idea, ¿no? ¿Verdad? O para que más o menos pues puedan comprender lo que nos quieren decir estas normas, ¿sí? A ver, déjenme abrir el material para proyectarles. Ok, listo. Bueno, vamos a ver qué son las NIC y NIF, porque bueno, unas que otras van de la mano, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya ustedes saben que son normas internacionales de contabilidad, cuál es el objetivo de estas, que buscan que todos manejemos un mismo lenguaje contable, ¿verdad? Con el fin de que nuestros estados financieros puedan ser comparables unos con otros, ¿verdad? Aquí nos dice que más de 120 países han adoptado o permiten la adopción de las NIF para poder preparar y presentar la información contable. Chicos, ¿sí me están escuchando bien? Es que me salió la conexión inestable. Por favor, me confirman. Ok, ya. Entonces, estas NIC nos ayudan a ¿qué? A poder preparar y presentar la información contable. Entonces, desde el 2005, más de 7.000 empresas de la Unión Europea, y no solo de la Unión Europea, sino que alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Las empresas están optando o están aplicando estas NIC y NIF para la presentación de sus estados financieros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la aplicación de estas NIC y NIF nosotros vamos a poder comprender qué es lo que nos quiere decir nuestros estados financieros, ¿verdad? Y a su vez nosotros vamos a poder comparar nuestros estados financieros con los de otra empresa. Y por ejemplo, ustedes tienen, ¿verdad?, una empresa aquí en Ecuador y quieren hacer algún tipo de inversión, qué sé yo, en Estados Unidos o en España, ¿verdad? Entonces, obviamente ustedes como inversores, ¿qué es lo que primero van a revisar? Son los estados financieros de la empresa, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si estas empresas de estos otros países están aplicando o están presentando sus estados financieros bajo NIC y NIF, obviamente ustedes van a poder comprender, ¿verdad? Van a poder entender qué es lo que dicen estos estados financieros, ¿sí? ¿Qué nos dice las NIC? Que son un conjunto de normas que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos estados. Es decir, que nos da pautas para nosotros poder presentar nuestros estados financieros.
¿sí? Aquí nosotros encontramos lo que es la NIC de inventarios, por ejemplo. En esa NIC nos va a decir qué es lo que debe de contener un inventario para poderse considerar como tal, ¿verdad? Entonces son normas que ya nos dan ciertas pautas para que nosotros podamos registrar de manera contable. Asimismo, las NIC manejan lo que son ciertos tipos de definiciones para una mejor comprensión, ¿ok? Las NIC son normas de alta calidad orientadas al inversor, ¿verdad? Con el objetivo de reflejar la esencia económica del negocio, pues, y que su información no vaya a ser alterada, ¿sí? Porque hay personas que como que buscan alterar la información contable, qué sé yo, de pronto, quieren reflejar algún tipo de transacción que nos haya dado en la empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas NIC es como que le dan aparte a un plus, ¿verdad? A los estados financieros, pues para que esta información pueda ser 100% confiable, tanto para el inversor como para la empresa, ¿verdad? Estas NIC son emitidas por el IASB, ¿sí? Y también anteriormente fueron por el IAC, entonces van sufriendo como que varios tipos de modificaciones. En cada NIC nosotros encontramos parte de la introducción, los objetivos, el alcance, las definiciones, la fecha de vigencia, entre otros, la información a revelar, etc. ¿Sí? Estas NIC y NIF se aplican a todos los estados financieros dependiendo porque hay NIC para pymes, ¿verdad? Entonces, en esas NIC para pymes no vamos a aplicar en las grandes empresas, ¿verdad? Pero, dice que tales estados financieros están dirigidos a las necesidades comunes de información de un amplio rango de usuarios, como por ejemplo, los accionistas, acreedores, empleados y el público en general. Estos estándares deben ser adoptados ¿por quiénes? Por las empresas de los mercados de capitales, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo que les puse anteriormente, que si yo quiero hacer algún tipo de inversión, pues obviamente voy a tener que revisar primero mis estados financieros, ¿verdad? Entonces, las empresas que deseen participar en mercados globales, en un mercado ya mucho más extenso, y también las que deseen acceder a algún tipo de crédito internacional, pues no, con más razón tiene que pues presentar sus estados financieros bajo NIC y NIF, ¿sí? El Banco Mundial manifiesta que estos estándares deben ser adoptados por las empresas denominadas de interés público, ¿ok? Entonces la primera NIC que vamos a ver es la NIC 10, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Por favor, ¿me pueden ayudar leyendo? No todos a la vez. A ver. Anchundi Andrés, ¿está? Aunque estoy. Por favor. Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueran autorizados por su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Ok, gracias. Entonces nosotros aquí vamos a ¿qué? Vamos a identificar, ¿verdad? Cuando nosotros debemos de ajustar los estados financieros o cuando nosotros debemos de revelar en notas, ¿verdad? Obviamente después del periodo sobre el que se informa, normalmente se cierra el periodo contable el 31 de diciembre, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí nosotros vamos a ¿qué? A identificar los sucesos o cualquier tipo de evento dependiendo de la naturaleza en que se haya dado, ¿verdad? Hasta antes de la fecha de ¿qué? De publicación de los estados financieros. Cuando ya se tiene fecha de publicación o cuando ya se publicaron los estados financieros, ahí usted ya no va a poder hacer ningún tipo de ajuste ni tampoco revelar en notas, ¿ok? ¿Cuál es el alcance de esta norma? Nos dice que va a ser aplicable
a la contabilización y en la información a revelar correspondiente pues a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Como toda NIC tiene sus definiciones, pues aquí tenemos nosotros algunas y vamos a ver. A ver, me ayuda leyendo Nelson. Definiciones. Esto ocurrió. No la escucho. Ahí sí, pero súper bajito. Los hechos ocurridos después Ya. del periodo sobre el que se informa son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Dos tipos de sucesos pueden identificarse. A, aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. Y B, aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no aplican ajustes. Ok, gracias. Bien. Entonces, aquí en estas definiciones nos mencionan, ¿verdad? Las dos actividades que nosotros podemos hacer, por decirlo así, los ajustes y las revelaciones en notas. ¿Ya? Estos son los dos tipos de sucesos que nosotros vamos a identificar en esta norma, ¿sí? Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, a esto nosotros lo vamos a denominar como ajustes, ¿ya? Qué sé yo, el resultado de algún tipo de litigio, algún tipo de robo o de fraude, ¿verdad? Dependiendo la naturaleza de cómo se dio, entonces lo vamos a denominar o más bien se conoce como ajuste, ¿sí? Y tenemos B, los que implican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, son los que no aplican ajustes. Por ejemplo, los incendios, el derramamiento de algún producto químico, etc. Por ejemplo, aquí nos dice, la gerencia de una entidad completa el día 28 de febrero del año X el borrador de los estados financieros para el periodo que termina el 31 de diciembre del año X, del año anterior, pues, ya. Pongámosle del año 2012 y aquí tenemos el año 2011. El Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente revisa estos estados financieros el 18 de marzo del 2012 autorizando su publicación. La entidad procede a anunciar el resultado del periodo junto con otra información financiera seleccionada. El 19 de marzo del 2012, los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados el día 1 de abril del año 2012. La Junta Anual de Propietarios aprueba los anteriores estados financieros el 15 de mayo del 2012 y se procede a registrarlos en el órgano competente el día 17 de mayo del año 2012. Entonces aquí, ¿qué nos pide indicar a nosotros? ¿Cuál fue la fecha en que se publicaron los estados financieros? ¿Sí? Por favor, léanlo ustedes para poder analizar.
¿Ya? ¿Leyeron? Ya, ok. Bien, comenzamos. Nos dice que la gerencia de una entidad completa el día 28 de febrero del año 2012 el borrador de los estados financieros para el periodo que termina el 31 de diciembre del 2011. Como solo es un borrador, ¿verdad? No son los estados financieros terminados, entonces esa no va a ser pues no la fecha de publicación, simplemente nos está diciendo que tiene un borrador nomás de los estados financieros. El Consejo de Administración, aquí, u órgano de gobierno equivalente, revisa estos estados financieros el 18 de marzo del 2012, autorizando su publicación. Entonces aquí como que puede ser, ¿no? ¿Verdad? Que esta ya fue la fecha de ¿qué? De publicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice que ya fueron estos estados financieros, ya fueron revisados, ¿verdad? Y aquí nos dice que está autorizando su publicación. Entonces, la fecha de publicación fue ¿cuándo? El 18 de marzo, ¿sí? Luego, pero vamos a seguir analizando las otras fechas. Nos dice que la entidad procede a anunciar el resultado del periodo junto con otra información financiera seleccionada el 19 de marzo del 2012. Entonces, aquí la empresa, el 19 de marzo del 2012, simplemente está ¿qué? Anunciando otro tipo de información a la empresa, más no la publicación de los estados financieros. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados el día 1 de abril del 2012. Ya, aquí tampoco hay fecha de publicación, simplemente que estos estados financieros van a pasar a manos de quienes, de los propietarios, ¿no? ¿Verdad? Pues y obviamente ellos van a ¿qué? A revisar estos estados financieros. Nos dice en la siguiente que la Junta Anual de Propietarios aprueba los anteriores estados financieros el 15 de mayo del 2012 y se procede a registrarlos en el órgano competente el día 17 de mayo del 2012. Entonces aquí la Junta Anual está aprobando los estados financieros anteriores, ¿verdad? Es decir, que está aprobando los estados financieros del año anterior y recién están registrándolos en el órgano competente. ¿Ya? Entonces aquí clarito nos dice que la fecha de publicación de los estados financieros fue el 18 de marzo del 2012. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok, entonces asumo que está claro. Paso, aquí hay otro ejemplo, por favor, lea, analice y lo discutimos. ¿Ok?
¿Listo, chicos? ¿Ya leyeron? Ok. El 18 de marzo del 2012, la gerencia de una entidad autoriza a los estados financieros para que sean presentados al Consejo de Supervisión. ¿Ya? Este Consejo de Supervisión está compuesto exclusivamente por miembros no ejecutivos, si bien puede incluir representantes de empleados y otros partícipes externos. El Consejo de Supervisión aprueba los estados financieros el 26 de marzo del 2012. Aprueba los estados financieros. Ojo, solamente está aprobando los estados financieros, mas no están dando alguna fecha de publicación. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados el día 1 de abril del 2012. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que solamente están a disposición de los propietarios el 1 de abril del 2012, pues ellos sabrán qué hacen, si analizan los estados financieros, los revisan, etc. Los accionistas aprueban los anteriores estados financieros el 15 de mayo del 2012 y estos proceden a registrarlos en el órgano competente. Entonces aquí nos dice en la parte final de que simplemente están registrando otros estados financieros. Ahora ustedes, con este pequeño análisis y explicación, ¿qué fecha creen ustedes que se puede estimar como presentación de estados financieros? 26 de marzo del 2012. ¿Alguien más? Gracias, María José. El 1 de abril. A ver, el 1 de abril nos dice que los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y de otros interesados. Bueno, aquí nos dice otros interesados, puede ser, qué sé yo, sean algunos accionistas de pronto que quieren revisar, ¿verdad? El 26 y el 17 de mayo están registrando en el órgano competente. Entonces, a ver, vamos con la fecha de que me dijo María José. Ya, el 26 de marzo nos dice que el Consejo está aprobando los estados financieros. Y el 18 de marzo nos dice que la gerencia de la entidad autoriza los estados financieros para que sean presentados para su supervisión. ¿Ya? Entonces, como el 18 de marzo la gerencia, ¿verdad?, está autorizando para que estos estados financieros puedan ser presentados al Consejo para que puedan supervisarlos. Entonces nosotros estimamos que en esta fecha tentativa, ¿sí?, se puede ya establecer una fecha para la posible publicación de los estados financieros. ¿Ok? Muchas veces no todos, no siempre el consejo, dependiendo, pues, ¿no?, es quien aprueba para los estados financieros o es quien establece alguna fecha de publicación de los estados financieros. ¿Sí? Entonces, una vez que el consejo, pues, haya supervisado estos estados financieros, son ellos, ¿sí?, quienes van a establecer una fecha de publicación de los estados financieros. ¿Ok? Preguntas, chicos. ¿Y qué son miembros no ejecutivos? Son personas ajenas a la empresa que también pueden trabajar en la empresa, ¿sí? Es como, por ejemplo, muchas veces los representantes legales de una empresa no son los dueños, sino son personas ajenas a la empresa. Bueno, personas que usted contrata, pues no, para que trabaje en su empresa y sea su representante legal. O también puede ser, ¿no?, que puede haber empresas que tengan, o que contraten, qué sé yo, algún grupo de peritos o algún grupo de profesionales, pues para que puedan, revisar los estados financieros y pues que ellos den el visto bueno, pues para que estos puedan ya ser publicados.
¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok, vamos con el reconocimiento y medición. Vladimir, por favor. Recomendación y medición. Hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa que implica ajuste. Una entidad ajustará los importantes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implique ajuste. Hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa implica ajuste. Una entidad ajustará los importantes reconocidos en sus estados ocurridos después del que se informa que no implique ajuste. Reconocimiento y medición nos habla de los hechos ocurridos del informe, ¿verdad? En los que implican ajuste. Para nosotros poder identificar si es que se debe de hacer algún tipo de ajuste, ¿verdad? Los estados financieros, nosotros debemos, como les hablé anteriormente, determinar la naturaleza del evento. Por ejemplo, para poder considerar de que se implican ajustes, nosotros debemos primero de tener algún tipo de evidencia para nosotros poder realizar ese tipo de ajuste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted determina algún, qué sé yo, ustedes registraron mal alguna compra o alguna venta, más que todo en alguna compra que se manejan con facturas, ¿ya? Entonces, obviamente, si usted no tiene su factura de respaldo, usted no va a poder, pues, hacer sus respectivos ajustes, ¿verdad? Entonces, para poder considerar que debemos hacer nosotros ajustes, debemos de tener lo que es la evidencia. Y en los que no implican ajustes, pues vamos aquí nosotros a determinar la naturaleza del evento, en los que no implican ajustes, ¿sí? Hay varios ejemplos de cuando no se implican ajustes. Puede ser el inicio de un juicio, ¿verdad? Simplemente se puede ahí revelar en notas. El inicio de un juicio, ¿ok? Ojo que es muy diferente cuando yo les esté diciendo o cuando yo les diga que ya se tiene el resultado de un litigio, ¿verdad? O el resultado de un juicio. Entonces son dos cosas diferentes porque cuando ya se tiene el resultado de un juicio, entonces ahí nos van a decir si es que nosotros debemos pues de indemnizar a la persona o nos deben de indemnizar a nosotros. Entonces ahí por esa cantidad dada o recibida tenemos que hacer ajustes. En los dividendos nos dice que después del periodo sobre el que se informa, una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos del patrimonio. ¿Qué son pues los dividendos? Es un mercado donde se intercambian, pues no, o donde que se hacen compras, ventas de acciones de empresas, de papeles, etcétera, papeles financieros, etcétera. Aquí también nos está hablando sobre la definición de la NIC 32. ¿Verdad? Nos dice que la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. ¿Qué es la hipótesis de negocio en marcha? Bueno, un negocio en marcha pues es cuando espera seguir constantemente en sus operaciones, ¿verdad? Y pues también espera seguir obteniendo pues ingresos a través de sus actividades. Dice que en la hipótesis de negocio en marcha, una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina que después del periodo sobre el que se informa, tiene la intención de liquidar la entidad o de cesar sus actividades. Cuando una empresa liquida o cesa sus actividades, este también es otro ejemplo de revelar en notas, ¿verdad? No vamos a hacer ajustes, sino que vamos a revelar en notas. O bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando una empresa se declara en quiebra o se va a la quiebra, ahí nosotros también vamos a revelar en notas. ¿Cuál es la información que nosotros vamos a revelar? O más bien la que esta NIC nos permite revelar. La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación. Es decir, toda la información o todo lo que contiene nuestros estados financieros, ya que estén obviamente aprobados, ¿verdad? Por los directivos o por el directorio. Entonces, esa información es la que nosotros ya vamos a publicarla, ¿no? ¿Verdad? Es la que nosotros vamos a revelar. Así como quien ha dado esta autorización, si los propietarios de la entidad u otros tienen poder para modificar los estados financieros tras la publicación, la entidad revelará este hecho.
¿Ok? Aquí también nos menciona de que los propietarios, siempre y cuando tengan el poder o tengan la potestad de poder modificar los estados financieros después de haberlo publicado, también deben de revelar ese hecho. También tendrán que hacer, pues, ¿no? O crear una nota aclaratoria especificando esa modificación que se dio después de haber publicado los estados financieros. Vamos a ver la actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Nos dice que si después del periodo sobre el que se informa, una entidad recibiese información acerca de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esas en función de la información recibida, ¿verdad? Es decir, que después del cierre de los estados financieros, si usted recibe algún tipo de información que obviamente le compete a su empresa o es de su empresa e implica algún tipo de actividad, ya sea de ajuste o de revelar en notas, ¿usted qué va a hacer? Va a actualizar pues esa información siempre y cuando se dé el caso. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Déjenme cambiarle de color. Ya, ahí sí. A ver, me ayuda leyendo Ronquillo Gabriela. Buenos días. Buen día. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Si hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes son materiales, no revelar esta información puede influir en las decisiones económicas que los usuarios pueden tomar sobre la base de los estados financieros. Por consiguiente, una entidad revelará la siguiente información sobre cada categoría significativa de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajuste. A. La naturaleza del evento. B. Una estimación de sus efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Ok, gracias. Entonces, nosotros para poder identificar un evento que no implica ajuste, ustedes deben de tener en cuenta esto, la naturaleza del evento, cómo se dio ese evento, ¿ya? Identificar si es que fue de una manera natural, por ejemplo, algún tipo de incendio. Los incendios nosotros, bueno, podemos provocarlos, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos una empresa, no vamos a incendiar nuestra empresa, pues no. Entonces tienen que determinar cuál fue la causa para que se dé ese incendio, ¿verdad? O qué sé yo, por ejemplo, algún desastre natural. Todos son cosas que se pueden dar, ¿verdad? Entonces ustedes no van a saber o no van a programar un desastre natural para su empresa, ¿verdad? Entonces son cosas que se dan de maneras inesperadas. Entonces ese también es otro ejemplo donde no implica ajuste. Y B también nos dice sobre la estimación de los efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Por ejemplo, si usted no puede estimar el suceso, ¿verdad? Entonces usted va a tener que revelar en notas. Por ejemplo, qué sé yo, si usted no va a registrar en sus estados financieros, ¿verdad? Qué sé yo, alguna provisión para desastres naturales o para algún tipo de incendio, o quizás sí, ¿verdad? Pero la forma en que se dan estos eventos son naturales, pues no son imprevistos, son cosas que en cualquier momento se pueden presentar. Seguimos. A ver, me ayuda leyendo Romero Oliva. Oliva. ¿Dónde está? Me ayuda leyendo Alcibar Keila. Buenos días. Ejemplos Hola. de hechos ocurridos después del periodo
sobre que se informa que no implican ajustes que por lo general darían lugar a revelar información. Una combinación de negocios importantes que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se informa la NIC 3. Combinaciones de negocios requiere revelar información específica en tales casos o bien la disposición de una subsidiaria significativa. El anuncio de un plan de discontinuar definitivamente una operación. Las compras de activos significativas, la clasificación de activos como mantenimiento para la venta, de acuerdo a la NIC 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas, otras de activos o bien para la expropiación de activos significativos por parte del gobierno. Listo, Keila, gracias. Bien. Una combinación de negocios importante que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se informa no implica ajustes. Tendrán pues ustedes que revelar en notas. Si ustedes están haciendo alguna combinación de negocios, ¿verdad? Pues, ¿qué tienen que hacer? Simplemente revelar en notas, ¿cierto? El anuncio de un plan para discontinuar definitivamente una operación. Cuando una empresa cesa de las actividades o cuando una empresa ya se declara en quiebra o cuando una empresa pues ya decide cerrarla, pues, ¿no? Entonces ahí ustedes van a revelar en notas. Las compras de activos significativas, ¿verdad? Según la clasificación que nos da en la NIF 5, de activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas y otras disposiciones de activos, o bien la expropiación de activos significativos por parte del gobierno. ¿Qué nos quiere decir expropiación de activos significativos por parte del gobierno? Que de pronto, qué sé yo, la empresa, ¿no? ¿Verdad? Tiene algún tipo de activo, ¿no? ¿Verdad? Y qué sé yo, usted se le olvidó que cumplir con sus obligaciones tributarias, etcétera, 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 ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí es cuando el gobierno muchas veces pues como que les quita esa parte del terreno, ¿verdad? No sé si ustedes se han topado con casos que dicen o ven algún terreno baldío o alguna bodega por ahí botada, ¿no? ¿Verdad? Así súper vacía. Y ustedes dicen, ¿y de quién es? Entonces ahí hay personas que dicen, no, eso es del gobierno o le quitó a tal persona, ¿verdad? Entonces a eso es lo que se refiere. ¿Qué más nos dice? A ver. Fajardo Alina. Alina, ¿está Alina? No. Jurado Jocelyn. Buenos días, ingeniero. Hola. La destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo sobre el que se informa. El anuncio o el comienzo de la ejecución de una reestructuración importante. Transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias después del periodo sobre el que se informa. La NIC 33, ganancias por acción, requiere que una entidad describa estas transacciones, aparte de las emisiones de capital o bonos y del desdoblamiento o agrupaciones de acciones, todas las cuales obligan a realizar ajustes según la NIC 33. Las variaciones anormales grandes después del periodo sobre el que se informa, en los precios de los activos o en las tasas de cambio de alguna moneda extranjera. Listo, gracias. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo que no implica ajuste. La destrucción por incendio de una planta importante de producción después del periodo que se informa. Ojo, estos eventos se pueden dar después del 31 de diciembre o después de la fecha de cierre de los estados financieros, ¿sí? Por eso es que menciona después del periodo sobre el que se informa, ¿ya? Entonces, qué sé yo, el 31 de diciembre se cerró sus estados financieros y el 10 de enero sufrió un incendio su planta de producción. Entonces ahí usted tiene que revelar en notas, ¿verdad? Especificando o indicando cuál fue el motivo por el que se produjo el incendio,
cuáles fueron las áreas afectadas, qué nomás se perdió con el incendio, etcétera, ¿ya? El anuncio o comienzo de la ejecución de una reestructuración importante, qué sé yo, alguna reingeniería que quieran aplicar en la empresa o quieran reestructurar algo. El anuncio o el comienzo, ¿sí? También, o por ejemplo, volviendo ahí, nos dice que de pronto, ¿no? Qué sé yo, el 5 de enero o el 10 de febrero, ustedes dicen, no, vamos a reestructurar la empresa, como recién ustedes están iniciando, ¿verdad? No pueden estimar todavía costos de lo que les va a, de lo que les va a valer, pues, ¿no? Esa reestructuración. También nos habla sobre las transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias después del periodo sobre el que se informa. Aquí nos habla sobre la NIC 33, las ganancias por acciones y las variaciones anormales grandes cuando se dan las tasas de cambio, ¿verdad? Por algún tipo de moneda extranjera, ¿cierto? Nosotros manejamos el dólar y si hacemos algún tipo de negocio en otra moneda, pues esa variación tendremos nosotros también que revelar en notas. ¿Qué más nos dice? A ver, me ayuda leyendo. Ruiz Odalis. ¿Está? No está Ruiz Odalis. Mendoza Edson. Mendoza Edson Elian. Tampoco. Ingeniera me llamó. ¿Quién habla? Yo, ingeniero, usted me nombró, ¿no? Es que Sí. tengo problemas de internet. Y ahora sí. Las variaciones en las tasas impositivas o en las leyes fiscales aprobadas o anunciadas después del periodo sobre el que se informa que tengan o vayan a tener un efecto significativo en los activos y pasivos con impuestos corrientes o diferidos. Véase la NIC 12, impuesto a la ganancia. La aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta importancia, por ejemplo, al otorgar garantías por importe significativo, y el inicio de litigios importantes surgidos exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Listo, gracias. Bueno, ya anteriormente nos mencionó esto sobre las variaciones en las tasas impositivas, ¿verdad? La aceptación de compromisos, por ejemplo, al otorgar garantías por importe significativo, que sé yo, usted da algún tipo de garantía por A o por B o dependiendo del tipo de negocio que usted vaya a hacer. Y el inicio de litigios importantes, es decir, cuando recién está iniciando el proceso de un juicio. Ya a eso se refiere con litigios, surgidos exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Por ejemplo, Keila tiene un bebé, ¿no? ¿Verdad? Y ella compró productos alimenticios para su bebé a la empresa ABC, ¿verdad? Y entonces el niño, ¿qué hizo? Se intoxicó con esos alimentos. Entonces ahí Keila, ¿qué va a hacer? Va a plantear o va a poner una demanda a la empresa porque perjudicó a la salud de su hijo. Entonces, como está iniciando ese proceso de litigio, ¿verdad? Entonces ahí la empresa que tiene que revelar en notas. Ahí la empresa hará los ajustes cuando ya salga el resultado, ¿sí? O cuando ya den a conocer el resultado de ese juicio, si salió a favor o en contra de la empresa. ¿Ok? Entonces, chicos, esto es en cuanto a lo que hemos visto la primera NIC, la NIC 10. ¿Sí? Voy a tomar asistencia. Alcibar. Presente. A ver, es la primera hora. Almeida Steven. Presente. Anchundi Andrés. Presente. Delgado Arriaga. Presente. Fajardo Pilaló. Jiménez Jiménez. Presente. Jurado Sánchez.
Presente. Mendoza Triviño. No está. Menéndez Espinosa. Presente, ingeniera, presente. Ya. Pantaleón Espinosa. Presente. Rendón Sesme. Presente. Ruiz Duarte. Presente. Romero Bone. No está. Ronquillo Avilés. Presente. Medina Lozano. Presente. Ok, esta es la primera hora y aquí vimos la NIC 10. Después del periodo sobre el que se informa. Lo vamos a ver en la segunda hora, la fecha 29, 0, 29. Perfecto, la primera hora ya está. Entonces vamos a tomar un descanso, sí, como que de 5 minutos porque también tengo clases yo en la jornada matutina y tengo que asignarles una actividad. Entonces estoy pendiente de ustedes y de los otros chicos, ¿ok?
Voy a dejar el rol un ratito a usted, ¿sí? Porque me voy a conectar en el curso de cuarto para dejarles la actividad y regreso, ¿sí? No tengo el contacto de ellos. Ya, Miss. Jennifer, ya, ahí está.